Guerra en Medio Oriente. Irán lanza decenas de misiles sobre Israel en represalia. Muy probablemente los últimos 2 días las noticias y tus redes sociales han estado inundadas de información sobre el ataque de Israel. Muy probablemente no has dejado de oír acerca de la gravedad y de la importancia de esta maniobra militar, y al mismo tiempo, a pesar de que estamos escuchando tanta información, nos cuesta trabajo entender qué está sucediendo, por qué sucedió y cómo tú y yo podemos estar orando al respecto. Mi anhelo es que en los siguientes minutos tú y yo podamos tener información clara, precisa, con contexto, que nos dé ventaja para que podamos desde ese lugar tener una perspectiva con sabiduría, con entendimiento que nos permita orar. Bienvenido a Walk for the Nations, el círculo cercano. Este es el lugar donde tú y yo nos inclinamos a conocer el corazón de Dios y a ver lo que Él está haciendo en Israel y las naciones. Mi anhelo hoy contigo es explorar datos, darte información que los medios de comunicación no necesariamente te proveen, y que con ello toda esta confusión y todo este conflicto interno pueda mitigarse para que nuestra perspectiva espiritual y la autoridad que tú y yo tenemos como hijos de Dios para desde los lugares celestiales estar orando pueda ser ejercitada. ¿Qué sucedió? El mundo fue tomado por sorpresa por el ejército israelí. Las naciones más poderosas de la tierra todavía están haciéndose exactamente la misma pregunta. ¿Qué sucedió y cómo es posible que esto pudiera hacerse? El 13 de junio a las 2:58 de la mañana, hora de Tel Aviv, alarmas sonaron en todo Israel y todo Israel se puso de pie para ir a sus búnkers. Y la razón es que en sus teléfonos recibieron las noticias que Israel estaba atacando a Irán. Israel sabía que una vez que el ataque en Irán se ejecutara, la posibilidad de que Irán atacara de regreso era muy alta, y antes de empezar los ataques le da la noticia a sus habitantes para que asegurarse que todo civil en Israel está resguardado y que todo civil en Israel esté entendido de la gravedad del asunto. En una operación que se llama Al-Kalabi, que en hebreo significa el león que se levanta, Israel ejecuta una de las maniobras militares de nuestra historia más precisas, con invasión aérea y con invasión interna, con espías que al menos tenían 15 años planeando esta intervención. Se realiza una de las ejecuciones militares más precisas de la historia. Simultáneamente, Irán fue atacado desde sus entrañas y desde el aire, eliminando bases militares, bases nucleares, centros de investigación nuclear y la residencia de los altos mandos del ejército y el gobierno iraní. Eso es lo que sucedió en una maniobra que duró al menos 3 horas y media. El ejército de Israel con jets invade el espacio aéreo iraní, que para ese momento no tenía ojos en el aire, ya que agentes del Mossad infiltrados dentro de Irán desplegaron drones que habían armado en bases militares dentro de Irán, cegando los ojos de Irán. No pudieron ver el ataque de Israel desde el aire, y con libertad Israel entonces pudo bombardear las bases nucleares donde Irán tenía su mayor concentración de uranio, donde estaba desarrollando las pruebas nucleares, donde estaba haciendo los misiles nucleares y donde tenía almacenados los lanzadores nucleares. Israel también bombardea las bases militares que podían agredir a Israel, los lanzadores militares, y además se asegura que los centros de investigación de uranio, los centros de investigación nuclear que Irán tenía desarrollando todas estas armas nucleares por al menos 25 años, también fueron eliminados. ¿Por qué Israel sigue entonces agrediendo si ya logró su objetivo? Israel sigue agrediendo porque lo que eliminó fue la superficie de las bases nucleares. Las bases nucleares en Irán al menos tienen 15 pisos bajo el nivel del suelo. Es decir, el bombardeo que Israel ejecutó fue masivo, pero solo logra paralizar temporalmente, no eliminar la amenaza de bombas nucleares en Irán. Así que tienen que seguir bombardeando hasta que logren eliminar el subsuelo, que es donde se encuentran los reactores nucleares que Irán posee. ¿Cuál es la situación en Irán? Dentro de Irán, el ejército iraní está decapitado, es decir, Israel no solo elimina los altos mandos en un solo movimiento. En este momento el ejército iraní está tratando de buscar las personas para poder posicionarlas en los altos mandos, ya que básicamente todos fueron eliminados. Mientras Israel bombardeaba Irán,
las partes externas de la población de Irán, es decir, donde se encontraban las bases militares y las bases aéreas, en las ciudades había cantos de celebración y gritos que decían muera el régimen iraní. Es decir, la población iraní está celebrando el ataque de Israel. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que musulmanes estén apoyando lo que Israel está haciendo en su propia tierra? Porque Irán ha sido cautiva del régimen chiita iraní por al menos 50 años. Tú y yo hemos recibido noticias de mujeres que han sido asesinadas porque un poco de cabello se notó, porque iban manejando y se les levantó un pedazo de piel, un pedazo de vestido exponiendo la piel de su antebrazo, y eso fue motivo suficiente para que las mujeres fueran asesinadas. Miles de mujeres sirias se manifestaron el lunes por la muerte de una mujer kurda iraní de 22 años que estaba bajo custodia de la Policía de la Moralidad de Irán. Masha Amini murió a principios de septiembre tras ser detenida por llevar un pañuelo suelto. La suerte de Amini ha desatado protestas en todo Irán. Hemos recibido noticias de hombres y mujeres mutilados porque se opusieron al gobierno de Irán, y es en Irán donde hay un avivamiento en la iglesia subterránea, la iglesia que está escondida, la iglesia que está debajo de la superficie, que ha preservado la fe en el Señor por más de 35 años en medio de esta persecución sanguinaria que el ejército y las Fuerzas Armadas iraníes están teniendo sobre su propia población. Así que la misma gente de Irán está celebrando que Israel esté dándoles la oportunidad de liberarse de este gobierno opresor que les ha llevado a tener muchísima inestabilidad. En mayo de este año, solo un mes atrás, al menos 155 ciudades recibieron protestas de millones de iraníes tratando de levantarse en contra del gobierno que cada vez está enriqueciendo más, pero no está permitiendo que los trabajadores tengan combustible, aun cuando ellos son productores de combustible, salarios o libertades básicas sociales. Hoy al día en Irán una mujer no puede salir a la calle si un hombre no la acompaña. Una mujer no tiene derecho a tener una cuenta de banco, no tiene derecho a votar, no puede salir del país, no puede ejercer ningún papeleo dentro de alguna de las oficinas de gobierno si un hombre no le acompaña. Las mujeres son forzadas a casarse con aquellos que cometen actos de violencia sexual a ellas, y entonces en muchos casos las chicas que son violadas son forzadas a casarse con su asaltante. Esa es la realidad dentro de Irán, y esa es la razón por qué hay cientos de videos en internet o de iraníes celebrando que su propio pueblo esté siendo atacado. Ahora, ¿por qué Israel ataca a Irán? ¿Qué lleva a Israel a atacar a Irán en medio de una guerra en Gaza, en medio de ataques con Líbano, en medio de ataques con Yemen? ¿Por qué Israel decide hacer esta agresión? Si tú y yo no prestamos atención a esta parte, es muy sencillo que nos dejemos llevar por la narrativa que dice Israel es un estado opresor, quieren violencia, tienen sed de sangre, y esa es la única razón que lo están haciendo. Sin embargo, Israel al hacer esta operación le hace un favor al mundo, eliminando una de las amenazas más grandes que el mundo sabía y está enterado al menos desde 2012, que es una amenaza latente y que potencias como Estados Unidos habían sido incapaces de controlar. Esto es la razón por la que Israel decide pelear con Irán en medio de una guerra con Gaza, en medio de una guerra que está afectando las fronteras con Líbano y Siria, y en medio de un ataque constante de Yemen por medio de los Houthis en el sur de Israel. Esta es la razón. Quiero leerte algunos datos importantes respecto al enriquecimiento ilícito de uranio. Déjame explicarte que los países tienen derecho a tener este recurso natural que es uranio, siempre y cuando sea usado exclusivamente para uso eléctrico. Por ejemplo, en México y en algunos países de Latinoamérica tenemos plantas nucleares cuyo propósito es producir electricidad para su propio país. Esos son usos regulados internacionales que después de la Segunda Guerra Mundial los países del mundo están de acuerdo en sostener, y que están de acuerdo en estar bajo esta regulación. En el caso de Irán, desde el 2012 tenemos noticias que Irán está enriqueciéndose de uranio con fines políticos, con fines bélicos, y que el propósito es hacer bombas nucleares. En ese momento el presidente Obama, quien estaba al frente de Estados Unidos en el 2015, invita a Irán a las mesas de negociaciones para indagar sobre su producción de enriquecimiento ilícito de uranio. Las negociaciones llegan a ningún lado. Hay una serie de intercambios de pláticas que llevan a Irán a recibir miles de millones de dólares
sin rendir su producción de uranio, sin firmar acuerdos que le obliguen a no producir uranio por términos bélicos. Los republicanos, con mayoría en el Congreso y el Senado, y también algunos demócratas, han mostrado su escepticismo por el pacto. El general Michael Hayden, jefe de la CIA durante el mandato de George Bush hijo, ha estado presente en la audiencia del Comité de Asuntos Exteriores. La parte más decepcionante es la del acceso controlado a las inspecciones. Estoy también perplejo por ver cómo los iraníes serán capaces de conseguir un alivio de las sanciones de armas convencionales o misiles balísticos cuando debido a su empeño estas cosas estaban fuera de la mesa desde el principio. Y es hasta que el presidente Trump entra en el 2016 que en el 2018 forza a Irán a desarmarse. El presidente estadounidense Donald Trump lanzó el domingo una advertencia a Irán, luego de que el país asiático anunciara que comenzará a enriquecer uranio a un nivel prohibido por el acuerdo de 2015 sobre su programa nuclear. Irán está haciendo muchas cosas muy malas y recuerden esto, el acuerdo de Obama fue el pacto más tonto que puede haber. Expira en muy poco tiempo, así que ya sea que tengamos esta conversación ahora o dentro de pocos o muchos años, es una conversación muy importante. Si dependiera de ellos, tendrían derechos automáticos para tener armas nucleares. Irán nunca tendrá un arma nuclear. El gobierno iraní informó que reanudará el enriquecimiento de uranio 235 a un nivel de pureza superior al 3,67%. Sin precisar el nuevo nivel. En 2015, Irán firmó un acuerdo con varias potencias para reducir su programa nuclear, a cambio del levantamiento de sanciones internacionales que asfixiaban su economía. Pero tras la llegada de Trump al poder, Estados Unidos se retiró del pacto e impuso de nuevo las sanciones, acusando a Irán de violar sus compromisos para querer dotarse de una bomba atómica. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó las medidas iraníes de muy peligrosas, mientras que Alemania, Reino Unido y Francia llamaron a Teherán a respetar el acuerdo. Y como Irán decide no desarmarse en el 2016, entonces el presidente Trump impone sanciones comerciales. Es decir, si no eres seguro para la paz mundial, entonces no podemos hacer negocios por ti y no podemos hacer negocios contigo. Y desde entonces, desde el 2016 hasta el 2020, Irán sufre sanciones que detienen su enriquecimiento ilícito de uranio. En el 2020, cuando el presidente Biden entra al poder en la Casa Blanca, él levanta esas sanciones e invita de nuevo a Irán a las negociaciones sin ningún fruto. Es en esta temporada que Irán exponencia su potencia de uranio y pasó de tener 3 años adelante para producir una bomba atómica a solo 8 meses. Eso es lo que sucede en el 2020. En el 2025, el presidente Trump una vez más impone sanciones a Irán y le dice, si en 60 días no te desarmas, entonces vas a recibir las consecuencias. Ya no está hablando de consecuencias como sanciones, ya está hablando de consecuencias militares. But with Iran, if it requires military, we're going to have military. Israel will obviously be very much involved in that. He'll be the leader of that. Esto es en marzo y en el mismo mes de marzo Estados Unidos despliega toda su flotilla militar a Medio Oriente. En este momento hay más flotilla militar en Medio Oriente que en ningún momento de la historia. Las Fuerzas Armadas americanas se encuentran en su totalidad y con su mayor fuerza alrededor de Irán en este momento. E Irán decide no participar de negociaciones oficiales, pero por 60 días convence a Estados Unidos de participar en negociaciones extraoficiales en Omán. En el día 61, es decir, un día exactamente después del plazo que el presidente Trump le da a Irán, sin que Irán no solamente no decida entrar a las negociaciones, pero sin que Irán rinda su producción de uranio, en ese momento, en el día 61, Israel ataca con toda su fuerza a Irán, en lo que nuevamente quiero enfatizar, esto no es David contra Goliat, esto es David contra 10 Goliats. Irán es 75 veces más grande en territorio que Israel, se encuentra cerca de 1000 kilómetros de distancia de Israel, tiene 85 veces más población que Israel, y 4 veces más ejército que Israel. Lo que Israel logró hacer en un movimiento militar de un solo día fue
impresionante. Eso es la razón por la que Israel ataca a Irán. Documentos recabados por la inteligencia del Mossad de Israel que se encontraba espiando en Irán han dado pruebas, es decir, la comunidad internacional en este momento tiene documentos como probar que Irán estaba a solo 3 meses de producir 15 bombas nucleares. Y Irán nunca ha sido discreto con sus planes. Irán siempre ha expresado que su mayor victoria sería eliminar a Estados Unidos. Irán se refiere a Israel como el pequeño Satanás y a Estados Unidos como el gran Satanás. Irán tampoco fue discreto al decir que su anhelo era exterminar a Europa. Por eso la comunidad internacional está dándole las gracias a Israel, porque Israel no solamente defendió la posibilidad de ser exterminados, Israel aniquiló la posibilidad de que Europa y Estados Unidos fuese atacado. Hace un día atrás tuve la oportunidad de sentarme con una amiga a escuchar a un sobreviviente del Holocausto dar su testimonio. Y este hombre de 95 años nos contó su travesía tratando de escapar de las garras del régimen nazi. Y lo único que yo podía pensar mientras estaba escuchando su historia es, si el ejército israelí hubiese existido en 1939, las cámaras de gases jamás se hubieran construido. Eso es lo que pasó el viernes 13 en Irán. Israel previno la exterminación del pueblo judío por medio de armamento nuclear. Y de paso, benefició a lo que tú y yo conocemos como Occidente de ese riesgo. Eso es lo que sucedió en Israel. Ahora, ¿cómo están las cosas dentro de Israel? Esa es información importante. Desde el momento de la agresión, sirenas sonaron en Israel para prevenir a sus ciudadanos y llamarles a estar bajo protección en sus refugios, en sus búnkeres. Las actividades públicas fueron eliminadas. El muro de los lamentos fue completamente limpiado de personas. No hay actividades en el muro de los lamentos en este momento. El aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv fue limpiado de cualquier aeronave. Todos los aviones que se encontraban ahí de aerolíneas comerciales fueron llevados a otros lugares. No hay un solo avión en Ben Gurion. El avión presidencial también fue movilizado a una ubicación segura. La gente se le indicó que no fuera a lugares públicos, que se mantuviera cerca de su refugio o sabiendo dónde podía estar escondiéndose. La población está en una calma tensa, sabiendo que agresión iraní está viniendo una y otra vez. Desde las 3 de la mañana del viernes 13 de junio, Israel ha recibido 7 oleadas de misiles desde Yemen y desde Irán. Más de 400 misiles balísticos, cientos de drones armados tratando de entrar al territorio de Israel desde Irán y desde Yemen. También ha recibido misiles desde Hezbollah y algunos desde Gaza, todos ellos interceptados no solo por el ejército israelí. En este momento Israel no está siendo solo guardado por el domo de hierro y el ejército israelí. Israel está también siendo guardado por las fuerzas navales de Estados Unidos, de Francia y de Inglaterra, que están posicionados y que están previniendo que esos drones que vienen desde tan lejos siquiera lleguen a territorio israelí. La mayoría de ellos está siendo detenido en Jordania, en Siria y en Saudi Arabia, donde, insisto, las fuerzas militares de otros países están guardando las espaldas de Israel. Eso es lo que está sucediendo. El día de ayer, como resultado de la barracada de misiles que Irán lanzó, de los 300 misiles que venían directamente a la población civil de Israel, 2 penetraron el espacio aéreo, 2 de ellos golpearon zonas residenciales de Israel, uno de ellos el centro del país, muy cerca de Tel Aviv, muy cerca del aeropuerto. Un edificio de al menos 9 pisos fue golpeado y al menos 150 civiles fueron heridos de manera fuerte. Estos civiles habían escuchado las alarmas y decidieron quedarse en sus casas en lugar de buscar refugio en un búnker. Lamentablemente 12 de ellos perdieron la vida, 4 de ellos menores de edad. El edificio quedó completamente dañado. Están buscando los cuerpos de 4 personas más desaparecidas. Esto es lamentablemente la realidad, mientras que Israel está operando de manera quirúrgica en bases militares, bases nucleares y directamente con los líderes del pueblo de Irán, con los líderes militares y los líderes gubernamentales. Irán está atacando zonas civiles en horarios donde sabe que va a encontrar más civiles porque lo que espera son pérdidas humanas. La comparación que hay entre estos dos regímenes es impresionante. Mientras que Irán está asesinando a sus mujeres por mostrar un poco de cabello,
y persiguiendo a la iglesia. Israel tiene una población alta de cristianos y entrena a sus mujeres para ser pilotos de jets. Esa es la diferencia de lo que está sucediendo. ¿Cómo podemos desde una perspectiva espiritual estar orando? Una de las oraciones que en mi corazón burbujeaba en la madrugada del 13 de junio era: Señor, permite que ya que Goliat fue muerto y está en el piso, con su propia espada sea decapitado. Mi oración es que desde adentro esta serpiente caiga, que desde adentro este gigante caiga. Oremos también por la iglesia en Irán. La iglesia perseguida en Irán es una iglesia, no puedo darte muchos detalles, pero tenemos información desde Irán que este evento es una respuesta a sus oraciones, es una respuesta a la liberación de Irán. Así que ora por la iglesia perseguida, que en medio de tanta oscuridad sean guardados y que sean usados poderosamente por el Señor para hacer luz. Ora por la iglesia en Israel, que tiene ya casi 2 años pastoreando una nación en medio de la guerra, que siga abriendo sus puertas. Las mayorías de las iglesias cristianas son búnkeres. Ellos están abriendo sus puertas para que personas que no tienen búnkeres puedan ser recibidos y puedan ser guardados. Que Dios les use poderosamente para alcanzar judíos, árabes y la comunidad internacional que está en Israel. Ora por los soldados del ejército israelí y el ejército americano, que probablemente va a tener que incorporarse a las maniobras militares de Israel. Ora por los altos mandos del ejército israelí, que han mostrado una ejecución de dimensiones bíblicas en este momento. Ora por cada piloto, por cada operador de tanque de guerra, por cada chico de 18 a 25 años que está arriesgando su vida, no solo para proteger a su nación de la inminente amenaza de extinción, pero que está protegiendo al mundo civilizado que tú y yo conocemos de la amenaza de un régimen terrorista musulmán. Por último, ora porque la Iglesia y las naciones entendamos la importancia que tiene mantener nuestros ojos espirituales abiertos. Lamentablemente, y probablemente tú conoces muchos creyentes que siendo ahogados en la cantidad de información que medios de comunicación que tienen cero temor de Dios y cero entendimiento espiritual les proveen, y llevados por la narrativa de redes sociales y de estos medios de comunicación, han tomado una posición hostil y al punto de maldecir a Israel, no entendiendo Génesis 12:3. Quiero desafiarte a que tú y yo oremos y nos levantemos en la brecha para amar lo que Dios ama, para bendecir lo que Dios bendice y para sobre todas las cosas estar orando por la paz de Jerusalén. Dios te bendiga.